Buenas tardes, allá donde llega nuestra señal, reciban un cordial saludo de Centro Familiar Cristiano El Shaddai Altamira, ubicado en Jacarandas 207, letra D, en Jardines de Arboledas, y también el Centro Familiar Cristiano El Shaddai del Moralillo, Veracruz. Todos mis hermanos de ambos centros familiares cristianos reciban un cordial saludo y entramos a la palabra. Prepárate, saca tu Biblia, saca tu cuaderno. Hoy hay una palabra muy importante para tu vida, es decisivo en nuestras vidas, en nuestro andar diario. El Señor nos va a conducir con esas 5 promesas que vamos a tratar el día de hoy. Hoy tenemos un invitado, al hermano David Sandoval Gutiérrez. Sea bienvenido, hermano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos que nos escuchan. Buenas tardes, les habla y les saluda a su amigo, hermano David Sandoval. Y pues estamos acompañando hoy aquí al hermano Natividad Crespo en discernir, en analizar la palabra de Dios, las palabras que nos está poniendo hoy para analizarlas, hermano, para ver cómo la palabra de Dios influye en nuestra vida diaria, cómo podemos llevar la palabra y convertirla en verbo, la palabra convertida en acción, y que nos beneficie y nos traiga todo este cúmulo de bendiciones a nosotros, a nuestros hogares, a nuestra familia. Efectivamente, hoy vamos a ver un aspecto muy importante. Nos andamos preocupando por muchas cosas, andamos corriendo, andamos inquietos, andamos preocupados por muchos aspectos y descuidamos lo más importante. Fíjate bien, nosotros vivimos según las demandas, cuando debiéramos de vivir según las prioridades. ¿Cómo ve usted eso, hermano? Es importantísimo que la vida diaria no esté rigida o no nos rija por las demandas que existen en nuestra sociedad. Mira, tenemos necesidades tremendas y a veces las necesidades nosotros mismos nos las estamos creando. Y esas necesidades nos meten en problemas cuando tratamos de solucionarlas, cuando la verdad deberíamos de atender nuestras prioridades. ¿Cuál es la propiedad en mi vida? ¿Cuál es la prioridad que tengo en mi familia? ¿Cuál es la prioridad que tengo para tratar de salvarme, para tratar de alcanzar la palabra de Dios, por ejemplo? Y a veces nos perdemos en las cosas que se nos demanda, lo que nos demanda la sociedad. Hace un momento yo le comentaba al hermano Crespo, ¿qué pasaría si yo me dejo guiar por las demandas de la sociedad que me dice: estamos en temporada de vacaciones, si estás en temporada de vacaciones, pues vete de vacaciones? Efectivamente. Pero ¿qué tal si el recurso que tengo no es suficiente para que yo me vaya de vacaciones? Entonces me voy a meter en un problema tratando de salvar una situación que me demanda la sociedad cuando la prioridad real que tengo es otra. Efectivamente. Ajá. Entonces, por no atender las prioridades, por no atender la prioridad de educación, por no atender las prioridades de sanación, por no atender las prioridades de salud, hermano Crespo, esto es importantísimo. Las prioridades de salud las estamos descuidando por cumplir las demandas sociales. Y esto es un problema tremendo. Entonces, míreme a mí de vacaciones en Acapulco, cuando yo debería estar tomándome, no sé, a lo mejor ciertas preocupaciones por mi salud, y las descuido por irme de vacaciones a Acapulco. Entonces aquí es donde vemos que por atender las demandas sociales, las demandas que nos obliga la temporada que estamos viviendo, bueno, yo voy a descuidar una prioridad. De eso trata la palabra que vamos a analizar hoy. ¿Cuáles son las situaciones que se nos demandan y cuáles son las prioridades que deberíamos estar atendiendo? Efectivamente, aquí la palabra dice que en medio de nuestro ocupado itinerario estamos preocupados y nunca debemos de perder el hecho de que Dios también está ocupado en nuestro favor, también está ocupado de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Vamos a ver en el Salmo 68 5 cosas que Dios ha prometido hacer por ti en este día, el día de hoy,
y todos los días. Fíjate bien, 5 cosas que el Señor va a hacer por ti y que hizo por ti el día de hoy, y todos los días lo va a hacer, y nosotros no le damos la importancia de vida, no nos fijamos en la palabra, no nos fijamos en este salmo hermoso que nos va a dar mucho de su favor y de su gracia, y sobre todo nos va a apoyar, nos va a reanimar, nos va a proveer, nos va a dar, nos va a alimentar. Fíjate bien cómo la palabra nos conduce a que Dios nuestro Señor está preocupado por ti, así como tú te preocupas por tus hijos, ¿sí? Tú te preocupas por tus hijos. Dios nuestro Señor está preocupado por tu salud, está preocupado por tu vida, está preocupado por todo lo que te rodea, está preocupado por ti. ¿Usted qué opina, hermano? Me llama la atención lo que leemos en Mateo 6:9. Dice la oración que Cristo nos enseñó. Y Él dice que nos debemos de dirigir a Cristo, nos debemos de dirigir a Dios, dice Cristo, como Padre nuestro que estás en el cielo. Efectivamente. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos así, decimos Padre nuestro que estás en el cielo, se está creando una comunión entre Dios y nosotros. Y entonces lo que le pidamos al Padre, lo que le pidamos a nuestro Padre nos va a llegar. Y habla de todas las bendiciones que estamos manejando ahorita en Salmo 68. Todo este cúmulo de bendiciones, todo lo que nos puede dar, si se lo pedimos al Padre, nos los va a dar. Efectivamente. Porque ¿qué podemos hacer nosotros por los hijos o qué no haríamos por nuestros hijos? Yo te decía hace un momento, si llega tu hijo y te dice, Natividad, ¿me das esto? Lo más probable es que voltees extrañado y le digas, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Por qué me estás llamando así? Pero en cambio, si llega un hijo y te dice, Padre, ¿me das esto? Padre, necesito esto. No hay padre que se resista y con todo gusto hace cualquier sacrificio por su hijo. Efectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se crea la comunión padre e hijo. De hecho, si te has fijado, cuando nace un bebé, padre y madre lo que más añoran es la primera palabra de su hijo y la alegría que se les va a reflejar en el rostro cuando les diga papá. O que le diga mamá. Salen corriendo a comentarlo, a decírselo a los abuelos, a la vecina. Dijo papá, dijo mamá. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque esa es la palabra mágica. Cuando un hijo te lo pide como Padre, me ayudas, Padre, me das, Padre, necesito, despierta en ti la necesidad de ser proveedor, de dar. Lo mismo sucede cuando nos vamos a dirigir a Dios Padre. Yo me hinco y le digo, Padre, por favor, ayúdame, dame, provéeme. Claro, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Te acuerdas que dicen eso? Sí. Y Dios nos va a escuchar, porque entramos en comunión con Él, porque le digo, Padre, te necesito. Padre, en este momento necesito que me ilumines. Padre, necesito que ilumines mi camino, que ilumines mi pensamiento, que guíes mi mano, que guíes mi fuerza, que me hagas sentir, que me hagas vibrar, que me hagas ser guía para la gente que depende de mí. Efectivamente. Entonces, el Padre nos va a escuchar. ¿Sí? Y esto es lo que se refiere al Salmo. Efectivamente, el Padre debemos de dirigirnos con amor, con respeto y sobre todo no es mismo, oye, Natividad, pues espérate, tranquilo, o sea, soy tu papá, pero oye, papá, ¿cómo ves esto? No sería agradable, por ejemplo, que mi hija me dijera, oye, David, fíjate que necesito esto. Qué desagradable, ¿no? Porque se pierde la comunión, se pierde el contacto. En cambio, si te dice, papá, e incluso papi, necesito que me apoyes en esto, se te deshace el corazón y lo tienes que aceptar y lo haces. Efectivamente. Esa es la forma de dirigirnos también a Dios. Cristo nos lo dijo, está en Mateo 6:9, en Lucas 11:2, y nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y no habla del nombre incluso. ¿Cómo nos vamos a dirigir a Él en forma de Padre? Padre. Efectivamente. Antes de que se me pase,
Tu teléfono, David, el número para los radioescuchas. Mi número es 833-148-7116. Puedes mandarnos un mensajito, puedes mandarnos un mensaje si quieres que oremos por ti, algún comentario. También al teléfono de cabina es teléfono de Telmex 372-7851. Repito, 372-7851. Queridos hermanos que me están escuchando, en este momento de análisis de la palabra, ¿se pueden comunicar conmigo? El hermano David a 1-44-4209. 1-44-4209, y podemos orar por ti, podemos analizar alguna situación que se te esté presentando y en todo lo que te podamos servir. Efectivamente, ahí estamos a tus órdenes. Vamos primeramente a leer el Salmo 68, 19, y léamelo, hermano, por favor. Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Fíjate cómo nos dirigimos. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Ahí estamos aceptando primero a Dios como Salvador. En el momento que nosotros aceptamos a Dios como Salvador, nos estamos poniendo a su disposición, aceptando su voluntad, diciendo: Dios Padre, estamos aquí para hacer lo que tú nos indiques. Dios Padre, estamos para aceptar tu palabra. Gracias. Y aceptamos que Dios es bendito, que cada día nos colma de beneficios. Dios nos está dando muchísimas cosas. Dios nos está prometiendo varias cosas. En el Salmo 19 hay algo que me llama la atención, hermano. ¿Sí? Nos dice 5 cosas que Dios promete al día de hoy hacer por ti y todos los días. 5 cosas que Dios promete el día de hoy hacer por ti y todos los días. Sí, sí. Hoy nos promete hacer 5 cosas, pero nos lo promete para siempre. Es decir, cada que nosotros digamos: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, estamos aceptando las 5 cosas que Dios promete el día de hoy hacer por nosotros y todos los días. Efectivamente, ahorita la vamos conforme las vayamos tocando, la vamos a ir desglosando, la vamos a ir digiriendo. Fíjate bien cómo el Señor aquí te promete tu salvación, te promete todo. Claro que tú tienes que colaborar. ¿De qué forma? Pues no pecando. ¿De qué forma? Orando, pidiéndole al Señor. ¿De qué forma? Si a veces se requiere doblar rodillas, pues dobla rodillas. Pídele al Señor que te dé de su favor y de su gracia. No hay cosa imposible para nuestro Padre Celestial que no te pueda solucionar. Para Él, pecata minuto es una cosa pequeña. Dios nos puede dar absolutamente todo, porque todo lo creó Él. Todo es creado por Dios. Entonces, si Él creó absolutamente todo, pues Dios te puede proveer de todo. Pero a cambio te pide una cosa: adórale. Pídeselo, adórale, ámale, alábale. Esas son lo que nos está pidiendo Dios para poder llenarnos de bendiciones. Entonces, ¿qué nos está pidiendo, hermano? Nos está pidiendo agradecimiento. Si Dios me da hoy aún cosas que no le he pedido, yo se las tengo que agradecer. Porque qué pena que solamente estamos agradeciéndole cosas cuando yo se las pedí. Y si no me las dio, ¿no tengo que agradecerle? No, yo le tengo que agradecer el hecho de que hoy en la mañana me desperté, aún sin haberle dicho: Dios, ayúdame para despertarme mañana. Efectivamente. ¿Sí? Son cosas que Dios nos regala todos los días y a cada momento, y a veces nos olvidamos de agradecérselos. El hecho de estar ahorita aquí compartiendo la palabra con ustedes es algo que yo le tengo que agradecer a Dios, porque Él me puso aquí. Esto no es casualidad. No es casualidad. Ni qué suerte, hermano. No, esto es, recordemos que no se mueve la hoja de un árbol
si no es por la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Y Dios te está diciendo todo lo que tengas que hacer. Y Dios te pone en el camino 1000 cosas. Y Dios te pone en el camino 1000 cosas buenas. Te pone, hay cosas que pueden ser malas también, pero Él te dice, tienes el libre albedrío. Y tú debes de escoger las cosas buenas porque Él te las está poniendo ahí. Amén. ¿Sí? Y de eso tenemos que agradecerle todos los días. Antes de dormir, por ejemplo, vamos a darle gracias. Dios, te doy gracias por todo lo que me diste en este día. Incluso cosas que no te pedí. La sonrisa de un hijo, la sonrisa de tu esposa, el saludo de un amigo, que me haya hecho un viaje y haya llegado con bien. Todo lo que me sucedió en este día fue por la voluntad de Dios. Amén. Entonces lo primero que tengo que hacer es agradecérselo. Agradecerle. Qué feo que no seamos agradecidos. Tenemos que ser agradecidos más con Dios, que nos dio absolutamente todo. La vida y lo que nos está aconteciendo día a día, hermano Crespo. Efectivamente. Pues ahí lo ven, queridos hermanos, queridos radioescuchas. Tenemos que agradecerle a Dios todo, y todo es todo. Ahora, tenemos libre albedrío y también sabemos que debemos evitar lo malo. Tenemos que evitar el pecado, porque el mundo está lleno de cosas que no tan solo las puso Dios. Recordemos también que existen las cosas malas, hermano Crespo. Sí. Y el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, también está presente. Y se nos presentan las dos cosas. Y hay de nosotros si no tenemos la suficiente claridad mental para poder elegir una de las dos. Debemos de ser claros en lo que queremos. Ahí es donde nos ayuda la palabra de Dios para tratar de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y qué es lo que yo tengo que elegir. Y todos los días nos enfrentamos a esto. Todos los días tenemos el camino que nos está marcando Dios y las tentaciones que nos está marcando el maligno. Depende de nosotros qué elegimos. Tenemos el libre albedrío. Yo voy a escoger lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y nos da la libertad de hacer lo que nosotros querramos. Pero recordemos, podemos hacer lo que querramos si estamos dispuestos a pagar las consecuencias de lo que hacemos. Efectivamente. Eso es importantísimo. Y eso está encerrado en la Biblia y está en cada palabra de la Biblia. Y la Biblia nos lo está diciendo en cada una de sus letras, de sus frases, versículos, de sus capítulos. De sus capítulos nos está diciendo, existe esto que es bueno y existe esto que es malo. Tú lo tomas. Si lo tomas, debes de pagar las consecuencias de lo que haces. Entonces, si le dedicas este día a Dios, va a tener consecuencias. Claro. Vas a tener una bendición. Amén. Sí, pero si le dedicas este día al maligno, también tiene consecuencias. Claro. Y vas a ser alejado del reino de los cielos. Amén, sí. ¿Y qué va a suceder entonces? Estamos haciendo mal uso del libre albedrío que se nos dio. Efectivamente. Entonces, apoyémonos en la Biblia. Esta hora que estamos tratando de discernir la palabra y hablar aquí frente a los micrófonos y tratar de llevar la palabra a todos los que nos están escuchando, no tan solo los que vemos semana a semana como son nuestros hermanos del Templo Shaddai, sino a todos a donde está llegando esta palabra, es para que nos adentremos en lo que nos está marcando la Biblia y podamos tener más poder para decidir qué es lo que queremos. Y sobre todo, guiarnos lo que el Señor nos indica, que debemos apegarnos a la palabra, debemos de seguir la palabra, ¿sí? Y insistir en adorar al Señor, insistir en alabarlo, en insistir en comunión con Él. Vámonos a Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Me lo lee, por favor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Sí? Esto nos dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, y yo los haré descansar. Qué palabra tan hermosa, hermano. ¿Sí? Efectivamente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo esto nos habla de paz, de trabajo, de esfuerzo, pero quien tiene trabajo y esfuerzo puede alcanzar la paz, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate las palabras que nos está marcando aquí en Mateo
11, 28 al 30, que nos está diciendo que quien trabaja, quien se esfuerza, quien mantiene un esfuerzo constante, va a llegar a descansar y a tener una satisfacción, como los que podemos alcanzar una satisfacción del trabajo cumplido. Efectivamente. Aquí, hermano, tú le llevas las cargas, o sea, tú entrégale al Señor. Yo escucho a veces de algunos hermanos que no querían ir a la congregación, que se sentían agotados, agobiados por el trabajo diario, inclusive traen problemas de estrés, traen problemas de mucha carga, y van a adorarle al Señor, van a alabarle. Y cuando salen del templo, después de la hora, 2 horas en la congregación o hora y media de haberse congregado, comentan: venía yo sin ganas, venía yo desanimado, venía yo frustrado porque no se me promovió el trabajo, no se me dio el ascenso que yo quería, no conseguí lo que yo quería, e inclusive hasta le quería reclamar al Señor: ¿por qué me suceden estas cosas? Los trabajos que nos encontramos, los trabajos que tenemos, son trabajos para desarrollarnos en el mundo, en la sociedad. Y habrá quienes tienen un trabajo físico agotador. Efectivamente. Habrá quienes tengan un trabajo intelectual también agotador. Efectivamente. Habrá quienes tengan un trabajo que es intelectual y que también es físico y es agotador. Y esto nos llega a desanimar. ¿Por qué? Porque de pronto te cansas, te fatigas y dices: no veo la recompensa que yo esperaba. ¿Sí? Pero bueno, a lo mejor esto es a largo plazo. ¿Sí? Y aquí es donde te tienes que acercar al templo, te tienes que acercar a la iglesia, porque la palabra de Dios te va a reforzar, te va a recargar, te va a hacer tomar energías para que ese trabajo que estás realizando no se te haga tan pesado y sea alivianado, sea aligerado por la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Porque a final de cuentas todos tenemos que realizar un trabajo. ¿Sí? Hay quienes nos tocó un trabajo físico. ¿Por qué? Porque tengo que construir algo, tengo que emplear mi cuerpo para tomar la pala, para tomar el asadón y tratar de hacer un trabajo. Hay quienes tienen que hacer un trabajo intelectual, es decir, se la van a pasar pensando, leyendo, escribiendo. Pero también es un esfuerzo tremendo y pueden llegar a fastidiarse, pueden llegar a estresarse. Bien, esto merece o necesita la palabra de aliento que nos trae Dios en la palabra escrita en la Biblia. Efectivamente. Si nosotros nos acercamos al templo, lo que decía usted ahorita, hermano Crespo, vamos a escuchar al pastor y de pronto nos vamos a adentrar en la palabra de Dios, y esto nos va a dar fuerzas para poder soportar esto al día siguiente, e incluso no soportarlo, sino disfrutarlo. Acuérdate que hay momentos en que disfrutamos el trabajo que tenemos. Efectivamente. ¿Sí? Y lo disfrutamos cuando entendemos que lo estamos haciendo por honra y gracia de Dios, y que Dios nos dice: esta es la actividad que te estoy encomendando, y esta actividad desarrollará y hazla con gusto. Y lógicamente que si haces una actividad con gusto y se la dedicas a nuestro Señor, pues va a haber recompensa. Efectivamente, va a haber recompensa, el Señor te va a aligerar, como dice la palabra. La carga de uno se la deja al Señor y el Señor le da la carga de él, la agarra a uno y él ligera, y vas a sentirte satisfecho, te vas a sentir agradecido, le vas a dar gracias a Dios y te vas a regresar reconfortado, realimentado, reenergizado, que es lo que va. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Efectivamente, ahí lo dice la palabra. Ahí la palabra nos dice que Él nos va a hacer que nos reanimemos, nos va a hacer que nos reenergicemos y que regresemos al día siguiente con muchos bríos, con mucha alegría, con mucho ánimo, y vamos a Esa, hermano, es una de las promesas, es una de las 5 promesas que estamos analizando el día de hoy. Ajá. Una de las promesas que está en Salmo 68:9 es reanima. Sí, la palabra de Dios reanima. Abundante lluvia esparciste, oh Dios,
a tu heredad exhausta y tú la reanimaste. Amén, amén. Esa es la palabra que nos está marcando Salmo 68:9, que nos habla de cómo Dios esparce abundante lluvia a la grey que está exhausta, que está cansada, y la reanima. Efectivamente. Fíjate nada más la inmensidad, la profundidad de estas palabras, en donde aún de que estés cansado, que estés agotado, uno de los 5 regalos que nos va a dar Dios es reanimarte el día de hoy. El día de hoy, efectivamente, nos reanima el día de hoy. Vamos en el Salmo 68:15 a leerlo, por favor, hermano David. Digo, 68:5. Es la primera promesa. Es la primera promesa. Dios nos hace 5 promesas, 5 regalos todos los días. Y en esta primera promesa, te defiendo. Sí. Salmo 68:5 nos hace la primera promesa, te defiendo. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios en su santa morada es Padre de huérfanos y defensor. Te defiendo. ¿De qué nos va a defender Dios? Imagínate nada más, estamos en un mundo lleno de tentaciones. Las tentaciones, ¿quién las pone? Las pone el maligno. Por lo tanto, ¿de qué nos va a defender Dios? Nos defiende del mal y nos defiende de las tentaciones. Y tenemos que aceptar esta promesa y este regalo que nos hace Dios el día de hoy, de defendernos del mal y defendernos de las tentaciones. Las tentaciones están en todas partes y pueden cambiar el curso de tu vida hoy. Efectivamente. Las tentaciones te pueden llevar por el mal camino el día de hoy. Tenemos que evitar todo eso y pedirle a Dios, acepto tu regalo, acepto tu promesa y defiéndeme de las tentaciones y defiéndeme del mal. Primer promesa, primer regalo que nos está dando, nos defiende. Señor, entonces, defiéndeme, Dios mío, de las tentaciones, que las encontramos en todas partes y de cualquier tipo, y no debemos de caer. Efectivamente. Sí. Líbrame, Señor, de las tentaciones, dijo también Jesús en la palabra que Él nos enseñó. Efectivamente. Sí. Entonces, defiéndeme de las tentaciones y defiéndeme del mal. Señor, si tú me mantienes y creas con tu santo poder una coraza que me esté protegiendo de las tentaciones y del mal, ya el resto es sencillo y es fácil para mí en este día. Ahora, si esta promesa de que me vas a defender de tentaciones y del mal este día me la haces para todos los días, qué felicidad estar bajo la protección de Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Efectivamente, el Señor te va a defender de todas las tentaciones. Claro que nosotros debemos de ser obedientes, nosotros debemos de evitar el pecado, nosotros debemos de seguir la palabra y sobre todo de leerla y hacerla propia y poner el escudo. Es que la promesa está. Dios dice, Salmo 68:5, Padre de huérfanos. Fíjate nada más, Dios ya se está declarando Padre de huérfanos. En su santa palabra nos dice, soy Padre de huérfanos, defensor de viudas. Todo esto desde su santa morada. Es protección. Nos está brindando protección. Nos defiende. Lógicamente que tenemos que aceptar que nos defienda. Esa es la otra situación. Y dejarnos. Déjate proteger por Dios. Déjate que Dios te proteja de las tentaciones. Deja que Dios te proteja del mal. Porque es la promesa de Dios, pero tenemos que aceptarlo. No basta con que diga Dios, yo te protejo de tentaciones y te protejo del mal, si nosotros, irreverentes, nos salimos del camino del bien y tratamos de buscar las cosas malas. Efectivamente. Sí, entonces nos pueden suceder cosas muy malas, aún de que Dios tenga toda la intención de protegernos. Entonces, para poder hacer que esto se lleve a cabo, tenemos que aceptar la protección de Dios. Dice Dios, primer promesa, ¿te defiende? Está bien, acepto que me defiendas. ¿Te fijas, hermano? Efectivamente. Sí, acepto que me defiendas, acepto tu protección y me cobijo bajo tu protección. Y si estoy bajo la protección de Dios, no me puede dañar absolutamente nada. Efectivamente, claro que sí, es aceptar nosotros
que Dios nuestro Señor nos defiende, nos protege. La siguiente promesa es el Salmo 68:6. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Es una promesa de prosperidad. Es una promesa de que Dios va a traer el reino de los cielos hacia nosotros. Es decir, todas las cosas buenas que están en el cielo nos las va a traer. Nos las va a hacer llegar, nos va a hacer prosperar. Pero también nos dice, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué pasa cuando alguien es rebelde y no acepta la palabra de Dios? Si yo no acepto la palabra de Dios, estoy negándole a Dios que cumpla su segunda promesa, que es prosperidad. Si yo niego la palabra de Dios, estoy evitando que me llegue la prosperidad. La segunda promesa, prospera, la hace Dios a los que están aceptando su palabra. Efectivamente. Sí. Llega y le promete familia a los desamparados. A los cautivos los hace libres y los hace prosperar. Hermano, entonces tenemos que aceptar la segunda promesa. La segunda promesa es hermosa. Nos dice prosperidad. Pero para eso tenemos que hacer el compromiso de aceptar la prosperidad, aceptar la segunda promesa, aceptar el segundo regalo que me ofrece Dios para este día y para todos los días de mi existencia. Si yo lo acepto, voy a estar dentro del grupo próspero, dentro de los que estamos aceptando a Cristo, de los que estamos aceptando a Dios, dentro de los que estamos aceptando la prosperidad. Efectivamente, si tú aceptas a Dios y tú te sujetas a Él, Él te va a prosperar y se va a ver en tu vida. Tú lo vas a observar. Claro que tienes que no pecar, tienes que poner tu parte y sobre todo leer la palabra, observarla y adorarle, alabarle, y en la alabanza, en la comunión que tú tengas con Él, Él te va a dar prosperidad, Él te va a bendecir y te van a llegar muchas cosas que a veces, como veníamos ahorita platicando el hermano David y un servidor, pues te las manda, te manda una cosa, luego te manda otra, y son bendiciones, y como me dijo una vez un ruletero, ¡qué suerte! Le digo, no es suerte. Dios te puso aquí en el camino para que yo cumpliera con mi trabajo con Él, no es suerte. La suerte no existe. Antes de que lleguemos al mundo, Dios ya tiene asignado tu designio, ya sabe qué va a suceder contigo. Efectivamente. Ya sabe lo que tienes que hacer. Depende de ti si te dejas guiar. Efectivamente. Como dice la palabra, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. ¿Sí? Y el Señor nos eligió a cada uno de nosotros y nos manda bendiciones, y muchas bendiciones, y a veces estamos renegando, y pues lógico que si estás renegando pues no te llegan, ¿sí? Por ahí escucho a algunas personas que dicen, a mí nadie me regala nada. Pues tú no regalas ni los saludos. ¿Cómo quieres que te llegue bendición? Si no das ni siquiera los buenos días. Tenemos que también ser recíprocos, o sea, tenemos que dar, ¿sí? Porque si no damos, pues ¿cómo quieres que te saluden si ni siquiera saludas? No, debemos de dar también, ¿sí? El Señor nos da salud, nos da vida, nos da todo. Por favor, la siguiente, hermano, el 68:9, aunque ya le dimos. Salmo 68:9, lo habíamos comentado hace un momento, decíamos que era la tercera promesa. Efectivamente. Nos reanima, sí, nos reanima. Somos muy propensos a caer en errores, hermano.
¿sí? Efectivamente. Aún de que nos tratemos de guiar por la voluntad de Dios, somos propensos a veces caer en errores por omisión incluso, porque hoy se me olvidó hacer esto, porque hoy quise hacer esto y lo malentendí, porque por cualquier situación. Pero cuando esto nos sucede, entonces nos apoyamos en Salmo 68:9, que dice: abundante lluvia esparciste y los reanimaste. Fíjate que es reanima. Aquí Dios nos dice: si caes, te reanimo, ¿sí? Te doy ánimo, te recargo las pilas, lo que había mencionado hace rato. Efectivamente, o sea, te recarga las pilas, te reenergiza, hace que tú regeneres tus energías y vuelvas a la actividad, ¿sí? Realices tus actividades para gloria y honra de Él, ¿sí? En todas las cosas está presente Dios, ¿sí? Incluso a veces salimos y vemos la llanta del coche ponchada, y cuando no sabíamos de la palabra, pues comenzábamos a renegar, comenzábamos a decir: bueno, esto ¿por qué me sucede a mí?, etcétera. Y ahora el Señor te poncha la llanta para que no te pase algo más adelante. Todo lo que origina una punchadera de llanta, hermano, es un designo de Dios, y acéptalo como el signo de Dios. Me levanto, la llanta está ponchada, Dios mío, ¿por qué me haces esto? En vez de ponerte a renegar, ¿sí? Tómala, quítala, cámbiala. Varias cosas sucedieron en ese lapso de tiempo de las que te libraste. Efectivamente. Sí, y no tan solo eso, le llevaste un beneficio de la vulcanizadora, y bendito sea Dios, gracias a eso se está corriendo también el beneficio económico, porque el de la vulcanizadora también tiene necesidad. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, todo esto está manejado de tal manera que un designo de Dios interviene en muchísimas cosas. Efectivamente. Una vez iba con un señor, se llama Max, y me dijo, es técnico en refrigeración para automóviles, y me dice: pues Max también come, tráigale ahí chambita. Max también come, y tiene razón, o sea, tenemos que, todo se genera. A ver, hermano, el siguiente. La cuarta promesa. La cuarta promesa es importantísima, porque fíjate que estamos acostumbrados a pedirle a Dios. Siempre le estamos pidiendo a Dios, incluso cometemos el error grave de que cuando vamos al templo, ¿vamos a qué? A pedirle a Dios. ¿Por qué no decir: voy a ir al templo a darle a Dios mi tiempo, adorarle, a darle a Dios mi adoración, a darle a Dios una plegaria, ¿sí? Agradecerle a Dios? Entonces, Salmo 68:10 nos lleva a la cuarta promesa, al cuarto regalo que nos hace la palabra de Dios, que dice: provee. Dios proveerá. 68:10. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad. Oh Dios, has provisto al pobre. Y Dios proveerá. Y Dios siempre provee. Y Dios nos da. Y volviendo aquí al ejemplo que yo te ponía hace rato, ¿qué sucede si uno de tus hijos se acerca y te dice: padre, dame? Papá, ¿me das? Papá, ¿me ayudas? Dime, ¿le vas a negar esta ayuda? ¿Le vas a negar darle? No, porque te lo está pidiendo tu hijo. Efectivamente. Sí, y vamos a hacer absolutamente todo por un hijo. Esto nos lleva a que si nosotros le pedimos a Dios Padre algo, nos lo va a dar, nos los va a proveer. Pero ojo, 1000 caminos tiene la palabra de Dios para hacerte llegar los beneficios. Si yo tengo una necesidad económica muy fuerte el día de hoy, como muchos hermanos, podemos tener una necesidad muy económica el día de hoy, una necesidad fuerte. Dios mío, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar la última letra de mi coche, no tengo para pagar una nota de medicina. Y podemos tener una necesidad tremenda. Y Dios mío, ayúdame económicamente. Esto es muy común escucharlo. Efectivamente. Dios mío, ayúdame. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. Y salgo a la calle y abro mi bolsa y espero que Dios me mande un puñado de dinero y me caiga en la bolsa, porque ni siquiera lo quiero recoger, lo quiero ya en mi bolsa. No, hermano, esto Dios provee, sí, pero 1000 caminos tiene para proveerte el beneficio. De tal suerte que si yo soy constructor
y tengo una necesidad económica muy fuerte, Dios va a guiar a una persona que tiene la necesidad de que yo le construya algo y me la va a poner enfrente. Efectivamente. Y va a decir, hermano, ¿me puede usted hacer este trabajo? Claro. Y yo llevo voltear y decir al cielo, gracias Dios, porque me hiciste encontrar un trabajo con el que yo puedo solucionar mi situación económica. Efectivamente. Y gracias a Dios y decirle, aleluya, gracias, me estás escuchando, me mandaste lo que yo te pedí. Si yo soy mecánico y estoy pasando una situación económica fuerte, una situación económica mala, y necesito, Dios, por favor, necesito que me apoyes económicamente. Y llega un coche en ese momento y dice el dueño del coche, ¿no me podría usted reparar el motor? Efectivamente. Ese es un camino que escogió Dios para solucionar mi problema económico. Y yo tengo que voltear al cielo y decirle, Dios, gracias. Pero ¿sabes qué? Que a veces confundimos esto. Y decimos, Dios, ya no, gracias, porque ya me llegó un carro para arreglar. Óyeme, estás malentendiendo todo esto. Sí, los caminos de Dios son infinitos para solucionar tus problemas. Y te los va a poner y te lo va a solucionar. No sabes cómo. ¿Sí? Pero algo tenemos que hacer. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar el camino y reconocer el camino que nos está poniendo Dios para solucionar nuestros problemas. Dios nos va a proveer, siempre nos va a proveer. Dios provee, nunca te va a desamparar. Nunca. Pero no esperes que te caiga del cielo. Ya lo hizo una vez en el desierto cuando hizo llover maná. Efectivamente. Sí, pero ya no, ahora hay otros medios. ¿Sí? Ya te dio habilidades, algo sabes hacer y te va a apoyar. Efectivamente. ¿Sí? Y vamos a darle gracias a Dios por eso. Entonces aquí se cumple la cuarta promesa. Dios provee. Dios va a proveer, siempre nos va a dar. Si le sabemos pedir, sabemos escuchar y sabemos identificar lo que nos va a poner en el camino para mandarnos esa bendición. Efectivamente. Fíjate, hermano, que me escuchas, hermana, joven, hermano de la tercera edad, hombre o mujer que me está escuchando, lo primero que debemos hacer nosotros es alabar al Señor, adorar al Señor. Si tú lo alabas en tu intimidad, ahí en tu cuarto, en tu lugar secreto, el Señor te va a bendecir en público, te va a llegar lo que tú no te imaginas, y efectivamente te va a mandar un trabajo, te va a mandar la solución a tu problema, sea el problema que sea la situación que tengas, ¿sí? Y claro, hay que voltear los ojos hacia arriba, ver hacia el cielo y decirle, Señor, gracias porque me mandaste la respuesta, gracias porque me solucionaste el problema. Mira, en ocasiones nos acercamos al templo y vemos milagros. Nos ha tocado a ti y a mí, y a ustedes, hermanos, que alguna vez han estado en el templo, en Shaddai, yo he visto milagros. He visto personas que llegan enfermas y se van sanas. Lo he visto y veo la gracia de Dios y el poder de Dios ahí. Pero también he visto otros en donde el milagro se manifiesta de otra manera. Una persona que está enferma y dice, se está enferma, y va y dice, Señor, ayúdame, por favor, porque estoy enfermo. Y va al hospital y de pronto le dicen, lo vamos a someter a una operación. Y mediante esa operación encontró la sanación. No fue obra de la casualidad. No. Dios le puso al hospital, Dios le puso los medios y Dios puso al médico que atinadamente encontró cuál era el mal y lo solucionó. Y de pronto el hermano ya está sano. Y fue por la voluntad de Dios, aún de que haya empleado otros medios más terrenales, como es el hospital y el médico, para solucionar su problema. Pero fue por la voluntad de Dios, hermano. Amén. ¿Sí? No sé si alguna vez hayas estado tú en el hospital y te hayan tenido que someter a una operación y alcanzar la sanidad por medio de la operación, pero sabes perfectamente que fue en la mano de Dios. Por la mano de Dios, el designio de Dios. Efectivamente. 1000 caminos tiene Dios para hacernos llegar sus beneficios. Efectivamente. O sea, Dios pone al doctor que te va a solucionar tu problema, ¿sí? Y lo ves, aunque le pagues al doctor, la mano de Dios se manifiesta. Y como ahorita decías, efectivamente debe uno de decir, gracias, Señor, porque me mandaste al doctor Pérez o al doctor Ramírez o X o Y, ¿no? Y él solucionó mi problema. Gracias, porque si tú
no me mandas con él, no soluciono esto. Exactamente. Y el Señor se valió de ese camino para hacerte la operación que se requiriese, ¿sí? Precisamente de eso trata Salmo 68, 19. La quinta promesa y el quinto regalo, beneficios. Los beneficios que nos promete Dios todos los días, durante todos los días que te resten de existencia. Fíjate qué hermoso esto. Dios te dice, Salmo 68, 19, te doy la promesa de que vas a obtener beneficios. Es la quinta promesa. Vas a obtener beneficios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Todo esto son los beneficios que nos va a dar todos los días que nos restan de existencia, pero que nos los promete día a día. Aquí lo podemos comparar con todos los beneficios que obtenemos, el perdón que obtenemos, pero estamos obligados también a perdonar. Acuérdate de perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la quinta promesa de las 5 promesas que estuvimos analizando el día de hoy, hermano Crespo, todas interesantes, y esta es la quinta que nos habla de beneficios. Efectivamente, el Señor te va a dar ese beneficio. ¿Qué tienes que hacer tú como hermano? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos adorarle, debemos alabarle, debemos tener esa comunión con Él y sobre todo ser constantes, observar la palabra y no desanimarte, trabajar para el Señor en el ambiente en que estés y donde estés, y sobre todo acuérdate que hay que ser buenos observadores de la palabra y sobre todo trabajar con mucho ahínco cada día, al levantarte pues darle gracias a Dios, al acostarte darle gracias por lo que te dio. Muchas veces algunas cosas de sorpresa el Señor te las... Vamos a darle gracias a Dios, hermano Crespo, porque nos permitió analizar las 5 promesas de Dios en el Salmo 68. Qué suerte, qué maravilla que Dios nos haya elegido el día de hoy para poder compartir esta palabra con todas las personas que nos están escuchando. Hermanos que nos escuchaste ahí en tu radio, hermano que nos escuchaste en tu casa, hermano que nos escuchaste en el auto. Exacto. Sí. Mira, vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió compartir esta palabra, nos permitió que analizáramos el Salmo 68, que habláramos de las 5 promesas que Dios nos hace para este día y para todos los días del resto de nuestra vida. Hermano. Precioso Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste compartir esta palabra. Te damos gracias por todos los hermanos radioescuchas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que una unción para cada uno de los radioescuchas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se despide David Sandoval y Natividad Crespo Dávila. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, bendiciones para todos, y recuerden que Templo Shaddai los espera en Altamira y el Moralillo. Y en el Moralillo, en Jacarandas 207 letra D, en Jardines de Arboledas, y en el Moralillo, en la calle 9 con esquina con Laguna. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Amén, amén. Amén, hermano. Si le crees a Dios. Centro Familiar Cristiano El Shaddai presentó su programa Deja que Dios pelee tus batallas. Busca la presencia de Dios y encuentra la paz que tú necesitas. Programa bajo la conducción de la pastora Josefina Cervantes y el hermano Natividad Crespo, que te esperan en su próximo programa. Deja que Dios pelee tus batallas.